Siempre hemos escuchado a la gente decir esas cosas. Incluso algunas religiones creen que hay otro lugar intermedio llamado el purgatorio, pero eso no está en la Biblia. Mucha gente cree que el diablo no es real, que no es nada más que un invento de las religiones para meterle miedo a la gente y mantenerlos atemorizados. Y luego hay otros que creen que es importante para ellos y hasta le rinden culto al diablo. Y algunos aseguran hablar con él. Saben, yo recuerdo de verdad las historias de los mayores que contaban cuando yo era un niño, y decían cómo el diablo se había aparecido una vez en una fiesta y ahí se había puesto a bailar con la chica más bonita de la fiesta, y luego le habían visto la cola y cosas así. Y yo recuerdo esas cosas, que yo era un niño y la verdad yo creía en todas esas cosas y me daba miedo de ir al infierno. La Biblia nos dice, en cambio, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, como que seguramente usted conoce o recuerda la historia en la cual el diablo, que es la serpiente, esa que engañó a Eva, y desde allí entonces tomó poder para destruir al mundo. Luego el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, nos dice que el diablo era un querubín grande y protector, y que era un querubín muy hermoso, y que a causa de esa hermosura un día se rebeló contra Dios y fue echado a la tierra. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Yo no sé usted, pero yo lo creo. Amén. ¿Cuántos creen en lo que dice la Biblia? Hay muchos que dicen que la Biblia es un libro inventado por el hombre, y que nada aquí, que nada allá. Y yo rápidamente le quiero dar un curso de Biblia de un minuto. La Biblia es un libro escrito durante un lapso de casi 16 siglos por más de 40 escritores. La Biblia tiene una línea conductora desde Génesis hasta Apocalipsis, que siempre nos recuerda la necesidad del hombre de un Salvador, y esa línea prácticamente invisible, pero que existe en la Biblia, se llama Jesucristo. Él es desde el principio el medio de salvación, el cual Dios nos ha dado para un día ser libres de la ira venidera. ¿Cuántos lo creen? Entonces, hablando de las cosas que hayamos escuchado de nuestra infancia o no, si lo comparamos con la Biblia, obviamente que hay una gran diferencia. Y hoy quisiera que ustedes me acompañen al libro de Lucas, al Evangelio según San Lucas, capítulo 16, y yo quiero que se mantengan ahí. Vamos a ir a algunos otros pasajes, pero vamos a mantenernos, ponga usted un separador, ponga ahí la foto de su hijo, ponga alguna cosa bonita ahí para que guarde ese pasaje. En Lucas 16, versículos 19 al 31, se nos cuenta una historia que seguramente usted recuerda, y es la historia de un hombre muy pobre y un hombre muy rico. El hombre rico no tiene nombre, pero ese hombre pobre se llamaba Lázaro. Bien, bien. Vamos a hablar un poco de Lázaro, pero también vamos a hablar un poco de ese hombre que no tiene nombre, ese hombre rico. ¿Ok? Entonces, a partir del versículo 19 hasta el 31, encontramos esa historia, y dice el rico y Lázaro. Y voy a leer solamente unos versículos y ruego que usted se quede ahí para que vayamos haciendo un contraste de lo que estamos diciendo aquí y de lo que está escrito en la Biblia. Y dice así la palabra del Señor: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, o sea el rico, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua,
porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Amén. Vamos a quedarnos hasta ahí. Le ruego una vez más, manténgase entonces en este mensaje. Independientemente entonces de lo que nosotros hayamos escuchado cuando éramos niños, en Lucas el capítulo 16 y los versículos que hemos leído, yo creo que Jesús nos dice que hay un lugar de tormento o infierno donde van las almas que han sido condenadas, y que hay un lugar hermoso o un paraíso donde todos los que hemos creído en Él iremos después de nuestra muerte física. Dice eso la Escritura. Si ponemos atención, hay un lugar de separación, hay una división. No es el mismo lugar en el que está aquel hombre rico y en el que está Lázaro, ¿cierto que no? Entonces, este hombre, Jesús nos cuenta que hacía banquetes con esplendidez todos los días. Wow. ¿Ustedes se imaginan un banquete todos los días? Y entonces también nos habla el Señor de que estaba este mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba lleno de llagas, y se sentaba frente a la casa del rico y pedía limosna. ¿Cuántos días? Todos los días. Y entonces hemos leído que aconteció que murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham, y murió también el rico. Fíjese que este no tiene nombre. No habla de que este hombre tuviera un nombre. O sea, tal vez lo tenía, pero aquí no cuenta. Y entonces este hombre fue para abajo, para la sepultura. Y cuando este rico abrió los ojos, estaba en el infierno, y desde allí vio a Lázaro en el seno de Abraham y pidió ayuda porque sentía ahogarse de calor y sed, pero Abraham dijo que no podía hacer nada por él. Abraham le dijo: acuérdate de que tú recibiste tus bienes en tu vida, pero Lázaro recibió también en su vida cosas difíciles de vivir, pero ahí Lázaro estaba siendo consolado y este hombre estaba siendo atormentado. También habló Abraham a este hombre y le dijo: hay una gran cima entre los dos, la cual no permite que ni nosotros pasemos para allá, ni ustedes pasen para acá. Este hombre hace una petición. Entonces, si ustedes ven el texto completo, este hombre le hace una petición a Abraham y le dice: por favor, Señor Padre Abraham, avise a mis hermanos que están en vida, para que no vayan a caer en el infierno como yo lo estoy ahora. Y Abraham le dice que a Moisés y a los profetas han tenido para que les hable de todo esto, pero que nadie ha escuchado. Había un problema grave. Este hombre comprendió que él había perdido el tiempo y no había escuchado lo que le convenía a su alma. No había escuchado el mensaje de Dios. Él se da cuenta que la necesidad que había en medio de las personas adultas, de las personas vivientes, era grande, y que esa necesidad era la de escuchar la palabra de Dios. Al igual que en nuestro medio, nosotros conocemos que hay una gran necesidad, hay una grandísima necesidad. ¿Y cuántos de nosotros estamos clamando por aquellos que son nuestra familia, nuestros amigos, que aún no quieren escuchar el mensaje? Este hombre, en medio del tormento, piensa en su familia, y es importante tener en cuenta este asunto, pues eso nos permite ver que cuando estemos en la otra vida que nos espera, tendremos la capacidad de pensar. ¿Cierto que sí? Podemos deducirlo de esto. Entonces, Abraham le dice que si ellos no han escuchado a Moisés y a los profetas, no van a escuchar a nadie
aunque vean que esa persona resucita, porque este hombre pide que mande a alguno de los muertos. En esta enseñanza de Jesús podemos ver los siguientes puntos. Primero, los teólogos hablan o discuten en lo siguiente, que si esto es una parábola más de Jesús o que si esto es algo que sucedió en realidad. Y permítame decirle que la mayoría de los eruditos de la palabra, de los estudiosos de la palabra, se inclinan por decir que esto es algo que sucedió en realidad. También vemos que solamente hay dos lugares, un cielo o el infierno. Y vemos que hay una opción donde ir. Y hoy tenemos nosotros delante de Dios esta opción. Hoy tú puedes venir a Cristo. Hoy es día de salvación. Vemos también que el mendigo se fue para arriba y fue llevado por ángeles y tenía un nombre, como les decía, se llamaba Lázaro. La palabra del Señor Dios nos dice que Él escribirá nuestro nombre en el libro de la vida cuando venimos a Jesús. Cuando somos hombres y mujeres nacidos de nuevo, está escrito nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Cuántos tienen esa seguridad hoy? ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? ¿Seguro? Amén. Entonces, el rico fue para abajo hacia la sepultura y hacia el infierno, pero no tenía nombre, porque este hombre no era contado dentro de los hijos de Dios. Fíjense que la palabra de Dios nos dice, que Jesús mismo nos dice: el que cree en mí no es condenado, pero el que no ha creído en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Wow, qué fuerte esa palabra, ¿cierto? También la palabra del Señor nos insta a creer en Cristo. ¿Cuántos saben que necesitamos creer en Cristo? Ok. Este mensaje nos enseña cosas de las cuales nosotros nos hemos preguntado, que los que están en el cielo y los que están en el infierno se pueden ver. Y ahí viene un pensamiento: o sea que veré a mis familiares no convertidos sufrir eternamente. ¿Han pensado en eso? ¿Nadie? ¿Sí ha pensado? Algunos que sí. Wow. Pero en ese momento, en el seno de Abraham, que es otro asunto, dice que se reconocen, pero nadie puede pasar de un lugar a otro y no pueden hacer nada por cambiar esa condición. Hay una vida de tormento para aquel que rechazó esa palabra de Dios. Una situación de tormento para aquel que menospreció la gracia. Hay un sitio de tormento, una vida de tormento para aquel que no tiene a Cristo en su vida. Pero hay una vida de felicidad también permanente para el alma que recibe el perdón de parte de Dios. Yo quisiera preguntar algo tal vez un poco prematuro. ¿A dónde quieres pasar la eternidad? No quieren pasar la eternidad en ninguna parte. ¿Por qué no responde? Vamos a hacer así, que yo pregunto, juguemos a esto. Yo pregunto y usted responde, ¿vale? ¿Dónde quieren pasar la eternidad? Con Cristo en el cielo. Wow. Ninguno dice que no. ¿Cierto que no? Mire, si le hacemos esta pregunta a la gente por la calle, ¿qué creen que la mayoría respondería? Han cambiado los tiempos. Si lo hubiéramos preguntado hace 50 años y preguntáramos en la calle, todo el mundo diría: quiero ir al cielo. Pero algunos hoy están atados en sus pensamientos, creyendo en muchas ideas, y no vamos a entrar en eso ahora. Pero hay gente que está en la calle que cree. ¿Me entienden eso? Algunos creen que creen en Dios, pero no creen realmente en Dios, pues su vida niega la eficacia de la fe.
Y algunos no son creyentes, no les importa poco, son impíos. Eso significa que no toman en cuenta a Dios aunque saben que existe. Pero la mayoría dice que quiere ir al cielo. Los que tienen un pequeño o vago conocimiento de Dios generalmente responden que quieren ir al cielo. Pero cuando un pecador dice que quiere ir al cielo, no sabe lo que dice. Ya lo veremos por qué. Vamos a volver un momento a este hombre rico. Y voy a preguntar cosas sobre este hombre rico. ¿Creen que ese hombre rico estaría mejor en el cielo? Pero por lo que vemos y veremos en este mensaje y lo que hemos leído y vamos a leer más adelante, este hombre no era apto para ir al cielo, pues no vivía una vida santa. Sería bueno tener en cuenta, mis amados hermanos, que el cielo sería miserable para un hombre sin santidad. Supongamos que pudiera ir al cielo sin santidad, ¿qué haría? ¿Estaría alegre allí? ¿Con cuál de los santos quisiera entablar una conversación? ¿Y de qué hablaría con alguien santo? Sus placeres, sus gustos y su carácter no tendrían nada en común con un hombre santo. Mira, tiene más en común un chino y un africano que un pecador y un santo. Este hombre no podría ser feliz con ellos en el cielo, porque él en la tierra aborreció la santidad. Usted y yo necesitamos un cambio en nuestras vidas, necesitamos nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, ser cambiados de lo profundo de nuestro ser para amar la santidad, porque nosotros, usted y yo, aún dependemos y caminamos en este cuerpo de carne que está inclinado a la maldad, que está inclinado al pecado, que busca siempre lo suyo, que siempre busca lo malo. Uy, se quedaron aterrados. ¿No se reconocen? Siempre digo esta tontería, pero siempre me río yo mismo de eso. Y es que siempre, repito que aquí hay algunos angelitos y ellos pueden comenzar a volar, porque a estos como que no les toca lo que estoy diciendo. Entonces este hombre, ¿cómo podría estar alegre si ninguno de sus amigos, gente rebelde, gente vana, mundana, amante del placer y profana, ninguno de ellos estará en el cielo para compartir con él? Es importante, mis amados hermanos, que ahora examinemos nuestros gustos. ¿Cuáles son nuestros placeres? ¿Qué es lo que realmente nos mueve en la vida? ¿Qué es lo que causa placer en nosotros? Y también cuáles son nuestras amistades. Permítame decirle a usted que es congregante en esta iglesia, que si su mejor amigo es un mundano, yo dudo de que sea salvo. Por lo tanto, este hombre rico nunca quiso otras compañías y siempre evitó lo santo. Él buscaba los placeres terrenales. A él le estorbaba a ese pobre Lázaro que tenía una fe. Nunca lo miró con compasión, más bien lo miró con menosprecio. Ahora estaban separados y Lázaro estaba recibiendo consolación, consolación en el seno de Abraham. Pero este hombre, por el contrario, estaba totalmente atormentado. Ese fue el resultado de menospreciar también a ese pobre hombre que tenía una fe y se llamaba Lázaro. Mi amado hermano, el menosprecio es algo que hemos hecho muchos, si no todos los que estamos aquí. El menosprecio es algo que hemos practicado todos nosotros. ¿Le parece muy fuerte lo que le diga esto? Pregúntele a Dios si usted ha menospreciado a alguien. Y libre de cualquier hipocresía, dígale al Señor: Padre, recuérdame cómo ando yo he despreciado a alguien, cuando he menospreciado a alguien, cuando he mirado como poco a alguien, simple y llanamente porque tal vez viste de forma más pobre que yo. Somos eso, aunque les parezca
que no es verdad. Aunque a algunos les escandalice lo que les estoy diciendo, todos nosotros hemos alguna vez menospreciado a alguien, ¿o no? Así que este hombre rico ahora se da cuenta de lo que tiene verdadero valor en la vida, y se da cuenta, y una terrible verdad le cae directamente al rostro, porque descubre que le dio valor a lo que siempre, a lo que no tenía valor, y que lo más valioso es lo que él siempre evitó. Yo te pido en el nombre del Señor y con todo amor te digo, cuídate de estar evitando la voz de Dios en tu vida. Cuídate de evitar el consejo de Dios en tu vida. Dios tiene una cita contigo, y es importante que tengas claro que Él espera que tú la cumplas. Tal vez estás aquí, pero estás ausente, creyendo que con solo venir a la iglesia ya estás calificado para ir al cielo. Eso es engañarse a sí mismo. Quiero hacerle referencia a una anécdota, y es la historia de una mujer que alquiló una cabaña muy retirada en el campo. Y para sorpresa de ella, el día que va a la cabaña, encuentra que en la cabaña había un perro grande y que se veía bastante agresivo. Y tan pronto abrió la puerta de la cabaña, el perro entró. Y ella comenzó a hacer un estudio de la cabaña, pues era la primera vez que iba ahí. Y vio frente a una gran ventana una silla que se veía muy cómoda. Y pensó, este es un buen sitio para leer, para descansar. Hizo algunas otras cosas, y cuando quiso venir a sentarse en esa silla cómoda, que le pareció muy bonita, encontró al perro sentado ahí. Y pues no era fácil acercarse a ese perro. Entonces se inventó algo, cómo engañar al perro. Y se paró en la ventana y comenzó a decir, gatos, gatos. Y el perro salía corriendo. ¿Dónde están? Seguramente pensaba el perro. Y tan pronto ese perro se paraba, esta señora muy astutamente iba y se sentaba en su silla. Y así pasó algunas veces. Un día, de pronto, estando ella sentada en la silla, el perro comienza a ladrar de forma desesperada frente a la ventana, y ella se alarma, pues nunca lo había hecho, y se fue corriendo a ver qué pasaba. Y cuando se dio vuelta, el perro se había sentado en su silla. Mis amados hermanos, ¿por qué les digo esto? El engaño de esta mujer se le devolvió. Y cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos, permítame decirle que la factura va a llegar. Si estamos aquí pensando en que ya calificamos para el cielo por nuestras buenas obras, estamos engañados, pues no es por obras para que nadie se gloríe. Me alegro mucho de poder predicar este sermón esta mañana, y realmente espero que lo recibas de parte de Dios. Pero yo sé que algunos no lo recibirán con agrado y creen que es un poco exagerado lo que he venido diciendo. Porque tal vez para algunos de ustedes orar, leer la Biblia y adorar a Dios son cosas fastidiosas, aburridas y tontas, pero que algunas veces las puedes tolerar, y solamente eso, sin tener ningún placer ni gozo estando en la casa del Señor. Quizás tú evitas a los santos, a los hijos de Dios, porque te parecen muy estrictos y serios en sus temas y solo hablan de Dios. Pero déjame decirte que estos o ellos son los que habitarán el cielo. Quizás consideres que la iglesia, y esto es un tema que hemos venido repitiendo mucho, que la asistencia el domingo a la iglesia es una obligación pesada, y no entiendes cómo alguien puede pasar tanto tiempo en adoración, en oración y escuchando a un hombre hablar. Imagínense para los que estuvieron ayer casi todo el día aquí. Hay algo que quiero que no olvides, mi amado hermano, que en el cielo todo es adoración,
allí nunca cesa la adoración y los cánticos de alabanza que cantan: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. ¿Cómo podría alguien como este hombre rico e impío, encontrar placer en una vida como esta, donde solamente se hace lo que él siempre en la tierra evitó? ¿Cómo puede un pecador tener gozo en el cielo? ¿Cómo puede tener gozo en el cielo alguien que siempre ha menospreciado la palabra de Dios? Alguien que siempre ha huido de la palabra de Dios. Alguien que no ha querido nunca rendirse a Dios para no entregarle cuentas a nadie. Alguien que evita traer y presentar su estilo de vida delante de Dios para no ser reprendido. ¿Cómo puede alcanzar gozo alguien en el cielo si siempre ha menospreciado lo santo? ¿Creen ustedes que un pecador se deleitaría en vivir con David? ¿Creen que un pecador empedernido, un hombre no perdonado, sentiría gozo de poder hablar con Pablo o con el apóstol Juan? ¿Cuántos de ustedes han pensado en esas cosas? ¿Cuántos de ustedes han pensado en el momento de estar delante de nuestro Señor? ¿Cuántos han pensado en ese momento de poder hablar con uno de los apóstoles y preguntarles cómo fueron las cosas que sucedieron y que están plasmadas en la Biblia? Nos relatan los hechos de los apóstoles. ¿Cuántos de ustedes han pensado en esos momentos? ¿Cuántos los han anhelado? Pero muchos hombres y mujeres, aún personas que asisten a la iglesia, tienen esas cosas como algo superficial. No le prestan atención porque desde ya no tienen gozo en tener una comunión con Dios, mucho menos pensar en vivir en la casa de Dios. ¿Cómo podrá encontrar entonces gozo un hombre hablando, teniendo una conversación con estos hombres santos? Estos hombres que hablaron todas esas cosas que iban en contra de sus gustos. ¿Qué tendría en común con ellos? ¿Podría alegrarse al ver la cara de Jesús crucificado después de que vivió una vida deleitándose en los pecados por los cuales Cristo mismo murió? ¿Cómo podía un corazón no arrepentido tener gozo delante de Cristo? Es imposible. ¿Cómo podría este hombre poder manifestar algo en su vida en cuanto al gozo si fue siempre amigo de los enemigos de Cristo? ¿Y cómo podría tener gozo si él fue ofensivo y enemigo de los amigos de Cristo? ¿Se sentiría cómodo adorando con los que cantan? Con aquellos que entonan un canto que dice: este es nuestro Dios en el cual hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿No se le pegaría la lengua al paladar de la vergüenza? La pregunta ahora, mis amados, es: ¿quién de nosotros merece estar allí? ¿Quién de nosotros hoy ha calificado para estar ahí? ¿Quién por su propio mérito ha calificado para estar ahí? Hoy nos es necesario recordar como iglesia y entender como iglesia que ustedes y yo somos salvos por gracia, que ustedes y yo no hemos hecho mérito, ningún mérito, ni somos merecedores de ir al cielo, que todo lo recibimos de Dios, pues Él entregó a su Hijo amado, a su único Hijo, para que usted y yo tuviéramos vida a causa de la muerte de Cristo. Que usted y yo seamos resucitados de la muerte a la vida por causa de la resurrección de Cristo. No podemos olvidar, mis amados hermanos, en ningún momento que no hay nada bueno en nosotros. Que si hoy estamos queriendo buscar de Dios, ni siquiera esa fe es nuestra, pues también es don de Dios. Lo recibimos del Señor.
Y a veces tenemos anhelos grandes. Y gloria a Dios por aquellos que tienen anhelos grandes. Pero quiero decirle en el Señor que su mayor anhelo debe ser que hoy Dios le cambie sus deseos. Que Dios cambie en su corazón sus deseos y sean cambiados hacia una comunión con Él. Que Dios le dé nuevos deseos y que Él administre esos deseos. Permítame decirle que no hay nadie que pueda administrar mejor sus deseos que Dios mismo. Por lo tanto, es lógico entender que debemos entregar nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros propósitos a Dios hoy como iglesia. Quiero decirles, en el día de ayer estuvimos ayunando y orando. Y fue hermoso poder estar clamando a Dios para que Dios dé nuevos deseos a esta iglesia y la despierte y la levante para que la gloria sea solamente para Él. Entonces este hombre rico, imagínenselo, llevando una vida de grandes lujos y vestidos, llevando una vida de un banquete diario, está de pronto en el cielo y se encuentra con todos los santos. Y como les decía, tal vez sentiría vergüenza en ese mismo momento y querría que lo sacaran de allí inmediatamente. No se sentiría feliz y seguramente sí se sentiría extraño, como una oveja negra en medio del santo rebaño de Dios. A el hombre rico de nada le servirían sus trajes lujosos y toda su vanidad delante de la santidad de Dios. Y creo que esto nos deja también una reflexión. ¿De qué sirven nuestros afanes? ¿De qué sirve nuestro orgullo, nuestra vanidad? ¿De qué sirve todo nuestro carácter irascible? ¿De qué sirve nuestra prepotencia? Cualquiera de esas cosas que esté en su vida, cualquier orgullo o vanidad que esté en su corazón, yo le invito en el nombre de Jesús a que lo lleve ahora mismo frente a la cruz de Cristo. Yo le invito a que usted se pare frente al Señor y le pregunte si vale la pena todo su orgullo y toda su vanidad. Que ni siquiera sus pensamientos, permítame decirle esto, sus pensamientos, el día que los tenga que poner frente al Señor, seguramente le avergonzarán. Es necesario que usted y yo, mi amado hermano, hoy tengamos en cuenta que la voluntad de Dios es nuestra más grande bendición. Que cumplir con el mandato de Dios debe ser el regocijo de nuestra alma. Que cumplir con el mandato de Dios debe traer gozo y alegría a nuestra vida. Que así debemos vivir. Al igual que este hombre rico, nosotros pensamos primeramente en nosotros mismos. Y aunque este hombre tuvo la gran oportunidad de ser compasivo con Lázaro, no lo tomó en cuenta. Hoy, hermanos, como iglesia, tenemos la necesidad de mostrar compasión, de mostrar amor, pero no podemos dar de lo que no tenemos. Yo quisiera que en este día nosotros nos salgamos de la misma manera como hemos entrado y que podamos reflexionar en cuanto a lo que es ser compasivo. Amén. Yo espero que puedas comprender hoy, hermano amado, que el cielo sería miserable para un hombre sin santidad. Y quiero repetir una frase que dije al principio, que cuando un pecador dice que quiere ir al cielo, no sabe lo que dice. Pues para ir al cielo es necesario vivir en la tierra con una mente que ama lo celestial. De otro modo es imposible. Este hombre rico solo vivía para su vientre, hacía banquetes todos los días. Cuánta vanidad, cuánta autocomplacencia, cuánta carnalidad en ese hombre. Un banquete nos sugiere derroche. Un banquete nos sugiere derroche de comida, de vino y una vida de desorden, una vida sin tener en cuenta a Dios. Definitivamente este hombre no era un hombre santo. ¿Creen que era un hombre santo? ¿Están aquí?
¿Era un hombre santo? Algunos dicen que amén. Ok. Ahora déjame preguntarte, ¿eres tú santo o no? No te pregunto si vas a la iglesia. Yo no estoy preguntando si te has bautizado. Yo no estoy preguntando si tomas la Santa Cena o si dices ser cristiano. Yo no te pregunto si apruebas la santidad, si te gusta leer las biografías de los santos, hablar cosas santas, leer libros de santidad. Si deseas ser santo o esperas ser santo, te pregunto, ¿eres santo o no? ¿Sabe por qué soy tan directo con esta pregunta? Y soy tan insistente con esto. Porque la escritura me dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Recuerda eso? Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando leo esas palabras tan penetrantes y escudriñadoras, pienso en las multitudes que viven en la iniquidad y en los que son cristianos solo de nombre. Cada vez que leo la Biblia, oigo al Espíritu Santo diciendo: sin santidad nadie verá al Señor. Yo no sé si usted comprende qué es la santidad. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una idea meramente remota de lo que es la santidad. Ante este texto debemos pensar en nuestros caminos, escudriñar nuestros corazones y orar a Dios. Pero tal vez usted me dice: pero es que yo pienso en estas cosas. Yo le respondo: eso no basta. Pues también las almas en el infierno sienten y piensan en esto, como el hombre rico e impío. Yo no pregunto qué es lo que tú piensas y sientes, sino cómo tú vives. Si tú me dices que la santidad es solamente para gente especial, yo te respondo que eso no es lo que dice la escritura. Yo leo en la escritura que el que espera en Cristo, no importa si es grande, pequeño, pobre, rico, joven o viejo, es santo porque se purifica a sí mismo. Yo quiero que veamos esto todos juntos en Primera de Juan capítulo 3 versículo 3. ¿Qué dice ahí la escritura? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza y en quién? Esperanza en Cristo. ¿Y cuál es la esperanza? De que Él es salvación, de que en Él se purifica. Dice, esa misma esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él, como Cristo, es puro. ¿Sabe por qué una persona puede tener esa esperanza? Porque esa persona entiende que sin santidad nadie verá al Señor. Tú puedes decir que es imposible ser santo en este mundo, pero yo te respondo: estás equivocado. Sí se puede. Nada es imposible con Cristo. Muchos lo han sido. Muchos han sido santos. David, José, Daniel, y aún este Lázaro nos da un ejemplo de que hay una oportunidad, no importa cuáles sean las circunstancias. Yo no creo que usted tenga llagas abiertas. Yo no creo ni veo que usted esté totalmente menesteroso, que no tenga ni siquiera un buen vestuario. Yo no veo que usted esté pidiendo limosna. Yo veo que usted ha sido bendecido. Usted debería ser más agradecido. Lázaro no tenía nada, pero no teniendo nada, los hijos de Dios lo tenemos todo. Amén. Si tú me dices un santo tiene que ser diferente, yo te respondo: estoy totalmente de acuerdo. Los verdaderos siervos de Cristo son diferentes al mundo que le rodea. Usted y yo
tenemos la responsabilidad delante de Dios de ser diferentes en medio de la vida que vivimos, en medio de la sociedad que nos rodea. Sé que es difícil y sé que es ir contra la corriente, pero vale la pena ir contra la corriente de este mundo, pero acercarnos más y más a la voluntad de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, entonces serás diferente, y tú debes serlo si en verdad eres salvo. Tú puedes decir, así muy pocas personas serán salvas. Y yo te respondo y lo sé. Eso mismo dijo el Señor Jesús. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos serán salvos. Entonces podemos deducir de esto. Pero hace un momento les decía que muchos no vienen al Señor, y muchos no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hoy Dios nos está invitando a afianzar nuestra vida en Cristo. Hoy Dios nos está invitando, nos está hablando de que hay que marcar diferencias, de que no podemos vivir una vida doble. O sí lo podemos hacer, pero las consecuencias de ese engaño, de ese autoengaño, son terribles. Las consecuencias son terribles. Tal vez pensarás, hermano amado, esto es duro de oír. Tal vez tú dices que esto es duro de oír. Yo te respondo, lo sé. Nuestro Señor dijo en el Sermón del Monte que si alguien quiere ser discípulo, tiene que tomar su cruz cada día. Incluso también dijo en el Sermón del Monte que debíamos estar dispuestos a cortarnos una mano si era necesario para evitar vivir en el pecado. En la fe, mi amado hermano, como en las otras cosas de la vida, si no hay pena, no hay gloria. Lo que no cuesta nada, no valoramos. Lo que no nos cuesta nada, nada vale para nosotros. Y ese es un gran error cuando hablamos de las cosas de Cristo. Porque como nosotros no fuimos los que fuimos crucificados, como nosotros no fuimos clavados en la cruz, como nosotros no llevamos todo el castigo que llevó Él, nos parece que, bueno, qué buena gente es Jesús, lo hizo por mí. Y lo decimos de forma tan tranquila, sin valorar realmente el sacrificio de Cristo en la cruz. Aquella muerte, aquella sangre preciosa derramada que limpia todo pecado. Pero, amados hermanos, no solamente hubo una muerte, también hubo una resurrección. Y esa resurrección nos habla de que nosotros somos llamados a vida. Esa resurrección solamente confirma la promesa que Dios nos hizo a través de Cristo. Hoy nos es necesario reconocer a Cristo. Dejar de ser la iglesita, hermanos. Dejar de jugar a la iglesia. Quiero decirles en el nombre del Señor que ayer clamábamos por esta iglesia. Que ayer clamamos a Dios como un solo hombre, el grupo de personas que estuvo aquí en el ayuno. Y le pedimos a Dios que levante esta iglesia para que sea y cumpla el propósito por el cual Dios la ha establecido. Ser luz en medio de la tiniebla, ser sal de esta tierra, luz de este mundo. La iglesia necesita ser despertada. Usted necesita ser despertado. Usted debe hoy valorar cuáles son sus gustos y placeres. Usted debe valorar hoy cuáles son sus amistades. Usted debe valorar hoy cuáles son sus preferencias. Y yo le invito en el nombre de Jesús a que prefiera a Cristo, a que busque a Cristo. Mi amado hermano, si nuestra meta es llegar al cielo, es aquí donde debemos conseguir los boletos de entrada por medio de una vida en obediencia a lo que Dios nos manda en su palabra. Amén. Y llevando una vida como Jesús nos enseñó. Una vida que cada día se apega más y se parece más a Cristo, al carácter de Cristo. Y ahí hay algo difícil de a veces de comprender. Cuando nos dicen que debemos parecernos al carácter de Cristo, pensamos en la imagen de Cristo. Pero el carácter de Cristo es bondad, es amor, es ternura, es compasión, es consagración, es fidelidad,
es santidad. Y ese es el grave problema. Y esa es la ausencia que encontramos en la iglesia. Y obviamente no me refiero a este local, me refiero a cada uno de nosotros. Necesitamos integridad y consistencia en nuestras vidas. Jesús es la verdad, mis amados hermanos. Jesús es el camino, y ese es el camino que debemos caminar. Él es la verdad y en Él debemos creer. Y Jesús es la vida, porque solamente con Jesús podemos tener libertad, paz y gozo en nuestros corazones. Yo no sé cuántos de nosotros o cuántos de ustedes han estado buscando el amor, el gozo y la paz en otras cosas. Pero permítame decirle que ya algunos de nosotros hemos estado allá afuera buscando en el mundo lo que solamente Dios puede darnos, buscando en los hombres lo que solamente en Cristo encontraremos, buscando en los placeres la paz que solamente Cristo puede dar, esa paz que traspasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no puede captar. Mi amado hermano, si no crees que lo que se dice del cielo y del infierno es cierto, pasarán dos cosas después de muerto. Si cuando mueres descubres que no había nada después de la muerte física, bueno, no habrás perdido nada, ¿cierto que no? Si no hay nada, pues nada perdimos. Pero si descubres que todo lo que se te dijo era cierto y no creíste, entonces tú lo habrás perdido todo, porque de allí no se puede regresar. Después de caer en la condenación eterna, ya no hay tiempo atrás. Como leímos, no se puede pasar de un lado a otro, no hay cómo hacerlo. Por lo tanto, lo mejor es tener esa garantía de nuestra salvación hoy por medio de creer en Cristo Jesús y su obra redentora. Es importante que hoy tú le pidas a Dios que te revele a Cristo. Dile: Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero saber si todo lo que se dice aquí en la Biblia es verdad. Si aún no tienes una conciencia de lo que la Biblia dice, no tienes conocimiento de lo que la Biblia dice, yo te invito en el nombre de Jesús, por tu alma, a que investigues, a que profundices, a que escudriñes esta palabra, porque en ella encontrarás la vida eterna. En Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay paz, en Cristo hay gozo. Y no creo y no quiero que parezca que te ofrezco a Cristo como una mercancía. Dios me libre de querer venderte una idea. Dios me libre de querer convencerte de una forma meramente mental. Yo quiero que tú pienses. Te invito a que pienses y reflexiones y te preguntes si con la vida que hoy vives pudieras disfrutar en el cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Quiere levantar su mano y diga: yo quiero ir al cielo? ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Cuántos desean eso? La pregunta es: ¿somos salvos hoy? ¿Eres tú un nacido de nuevo? ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Caminas firme en Cristo Jesús? ¿Eres alguien de bendición? ¿Eres luz para tu familia en Conversa? ¿Qué estás haciendo con Cristo? ¿Es solamente un nombre que adornas a tu mesa cuando oras por los alimentos? ¿Es Cristo solamente una idea mental o ya es una realidad para ti? ¿Vives una vida pegada a Cristo? ¿Vives una vida pegada a Cristo? Entonces tú tienes derecho a creer. Tienes derecho a creer que un día Él estará contigo, o que mejor tú estarás con Él. Sin embargo, mis amados hermanos, podemos engañarnos, y ese autoengaño hará mucho daño. Por eso es importante que hoy le permitas al Señor escudriñar en tu corazón, escudriñar en tu vida, y tú puedas, por medio del Santo Espíritu de Dios, ser confrontado con tu propio pecado.
redarguido en tu pecado y puedas valorar tus placeres, tus gustos, y puedas valorar tus amistades y tus pasatiempos. Qué terrible es pensar en esa palabra. La gente, la sociedad y el mundo ama esta palabra, pasatiempo. Pero los cristianos no podemos pensar así. Delante de Dios es pecado pensar así. Usted me dirá, pastor, se está exagerando. No, tengo una base bíblica para decirle que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Usted y yo tenemos un llamado de parte de Dios a predicar esta verdad, a predicar este evangelio precioso. Y hoy yo lo invito a que usted ore delante del Señor y le pregunte: ¿cuál es mi estado, Señor? ¿Qué estoy viviendo? Yo le invito a reflexionar sobre el estado de su vida espiritual. Amén. ¿Cuántos quieren orar por eso? Yo le invito a ponerse en pie. Vamos a orar.